Hasta el mediodía de este viernes 27 de marzo del 2020, en el mundo entero se registran, dependiendo de quién haga el conteo, entre 426,000 y 585,000 contagios activos de coronavirus. Se registran más de 26,800 muertes y 131,000 personas se han curado satisfactoriamente. El nuevo virus tomó desprevenida a la humanidad y todavía no se sabe gran cosa de él. Se conoce que surgió en la ciudad de Wuhan, en China, pero no se sabe cómo este virus, emparentado con otros comunes en animales salvajes y de granja, pudo haber brincado a los seres humanos. La hipótesis más apoyada por los expertos internacionales es que la mutación y el brinco entre especies fue un fenómeno natural que ya se ha presentado en muchas ocasiones a lo largo de la historia. Las epidemias y pandemias han acompañado al ser humano quizá desde el origen de la especie, y todas las culturas del mundo registran varias de ellas en sus anales históricos, desde la plaga de Atenas a la peste negra, la gripe española, el SIDA, el SARS y una de las más recientes, la influenza H1N1, que surgió en el año 2009, y ahora el coronavirus o COVID-19. Cada cierto periodo de tiempo, un nuevo virus ataca a la humanidad y se cobra la vida de miles, cientos de miles o millones de personas. Afortunadamente, después de toda esta experiencia, ahora, en el siglo XXI, sabemos cómo responder de manera más eficaz a estos bichos que intentan exterminarnos cada cierto tiempo. Sin embargo, las pandemias siempre son invitados inesperados que, si no se toman con la seriedad que merecen, pueden causar grave daño. En China, apenas se dieron cuenta de que las cosas se podrían salir de control, cerraron las ciudades, pararon la economía e implementaron toques de queda masivos. Por todo el mundo corrió la noticia de que en 10 días construyeron un hospital, logrando la hazaña de haber sido el epicentro de esta pandemia mundial y hoy en día ya estar saliendo. Y a pesar de tener una población enorme, tienen cifras de afectaciones mucho menores que las presentadas en países como Italia, España e incluso Estados Unidos. En Italia y España, por ejemplo, la historia ha sido muy distinta a la de China. Atribúyaselo usted a lo que quiera. Los latinos son más despreocupados que los asiáticos, los gobiernos no tienen el mismo control sobre la población que en China, o simplemente porque no se hizo lo que se tenía que hacer cuando se debía hacer. Ahora Italia y España superan en número de muertos a China. España casi llega a los 5,000 e Italia roza los 11,000 fallecidos. En Italia, la situación ha llegado a tal punto que comienzan a dejar morir a los que están más graves o que tienen menos posibilidades de sobrevivir a la enfermedad. Están totalmente fuera de control, mientras que en España y en Estados Unidos los casos siguen aumentando y las muertes se siguen acumulando. La realidad siempre supera a la ficción, y uno de los aspectos más crudos e impactantes de todo esto es que hay gente que aún considera que el virus y la pandemia son mentira, que no hay peligro. Yo pienso que es obra del gobierno, no, son artimañas de ellos en decir de toda esta enfermedad que realmente sabemos que no existe. La enfermedad no es verdad. Nada más la gente mitotera, el gobierno que nada más asusta. No, pues es puro cuento. Es, según dijo el ruso Putin, que no, que la gente no debe de alarmarse, que debe ser tranquilo. Lo mismo dijo Obrador, dijo el presidente, hombre, tranquilo, con calma. Que no panda el púnico, dijo Chapulín. No, pues son cuestiones gubernamentales. Pues tenía que pasar, ¿no? ¿No te interesa a ti el asunto? Realmente no. Son puras papas. Perdón, no lo entiendo. ¿No entiendes papas? Mentiras. La verdad, o sea, es una cortina de humo bastante grande que nos la estamos tragando todos los mexicanos. Incluso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se negaba a aceptar tomar medidas enérgicas para frenar los contagios. 4 días antes de que entrara la fase 2 de la pandemia en México, López Obrador todavía incitaba a la gente a salir a restaurantes y no parar las actividades. No dejen de salir, todavía estamos en la primera fase. Ya nosotros, yo les voy a decir cuándo no salgan, pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, pues sigan
llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar, la economía popular. Toda esta situación obedece al fenómeno que los sociólogos y antropólogos llaman la era de la posverdad, misma por la que, según estos especialistas, atravesamos actualmente, una época marcada por la proliferación de medios y fuentes de información de manera indiscriminada, y en la que todo el mundo, a través de los dispositivos móviles y las plataformas como Facebook o Twitter, nos convertimos en periodistas a ratos, en productores de información y desinformación, lo que ha dado origen a movimientos que se dedican específicamente a difundir información falsa, que tiene como fin manipular la opinión pública a conveniencia de algunos actores para beneficiar o perjudicar a ciertos personajes públicos o lograr presión o desinterés social en este o aquel tema. Un fenómeno que el presidente López Obrador ha sabido utilizar de manera magistral para dividir a la sociedad mexicana y mantener su agenda política, pues bien sabido es el ejército de bots y perfiles falsos que operan en las redes sociales para que el presidente logre sus objetivos mediáticos. Y un reflejo de esto es que a cada nota, artículo o comentario que critica o cuestiona en algún punto al presidente de México, inmediatamente es atacada por una infinidad de perfiles de las redes sociales, que incluso reportan las publicaciones y las denuncian, y como Facebook como tal no tiene criterio propio, solo es un algoritmo, a veces las publicaciones desaparecen, coartando la libertad de expresión de los periodistas. Estamos en tiempos paradójicos en los que todos podemos tener una voz, pero Facebook decide quién. Y para que no digan los seguidores reales del presidente López Obrador que solo nosotros vemos que está haciendo las cosas mal, al respecto de la invitación a seguir saliendo y seguir comiendo en la calle, al presidente lo tendieron periodistas por todo el mundo. Pero la situación es real y las autoridades del gobierno federal han advertido que la fase de contagios masivos es inevitable, pero ahora tenemos la oportunidad de prevenir que sea tan grave como en España o Italia. La fase 3 se va a dar. No hay duda que la fase 3 se va a dar. La fase 3 es la fase de máxima transmisión, es la fase de mayor cantidad de casos por día y es la fase donde el riesgo principal es que se sature el Sistema Nacional de Salud, a pesar de la preparación que tenemos y la expansión que hemos hecho con la reorganización de las unidades civiles y el apoyo de las Fuerzas Armadas a través de los planes DN3 y Plan Marina. Que quede muy claro, se va a dar la fase 3, pero la gran diferencia es que con las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, si se instauran enérgicamente, de manera disciplinada, y la mayor cantidad de personas durante estas 4 semanas no sale a la calle, se queda en casa, entonces en lugar de tener una curva epidémica inmensa que supere la capacidad de atención, vamos a tener una curva epidémica de menor tamaño que permita atender a las personas enfermas, sobre todo las críticamente enfermas. Así es que ya lo sabe. Protéjase, prevenga y sobre todo mantenga la calma. Recurra solamente en caso de que así lo requiera al hospital. Si presenta síntomas de resfriado común, trátelo como cualquier otro resfriado y quédese en casa para evitar contagiar a más personas. Seguramente en unos días estará mejor y sin necesidad de un doctor. Y si se sale de lo normal, ahí está el hospital. Es tiempo de sesos, no de vísceras, ya que como decía Galileo Galilei, eppur si muove, y sin embargo se mueve. A pesar de lo que uno crea, los hechos son irrebatibles. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Alan Basurto, Héctor Almaguer.